Aquí estamos. Lo importante, pensaba en esto, ¿no? Bienvenida sobre todas las cosas. No sé si alguna de las hermanas que están conectadas tienen niños que estén presentes. Bien, si no tienen niños, igualmente tengan en cuenta que esta clase está diseñada para niños y para jóvenes, con lo cual algo que siempre digo, bueno, es tenemos que nosotros hacer un cambio de chip, como digo yo, y poder ponernos en el papel de los niños y de los jóvenes, ¿no? Como para que ellos puedan entender esto. Realmente hay cosas maravillosas, estuve mirando hasta último momento. Realmente la plataforma de Family Search tiene cambios impresionantes, está actualizando absolutamente todo. Hay mucho movimiento, con lo cual es como que pareciera que lo que vimos hace un mes atrás es como que ya quedó en el olvido, ¿no? Entonces la clase de hoy es obteniendo ordenanzas para ir al templo. Todo lo que tiene que ver con la presentación está diseñada para ellos. Entonces es como que esto, tenerlo en cuenta, y me encantó lo que decía la hermana hace un momento en esto de que, bueno, quiere aprender y conocer porque para trabajar con niños y con jóvenes, ¿no? A veces por los llamamientos que tenemos también en la iglesia es poder entender que, bueno, necesitamos otra manera de trabajar con ellos. Entonces, el primer paso para todo lo que vayamos a hacer es iniciar sesión, ¿no? Y esto de que recordar que es el paso a paso, ¿no? Igualmente yo les voy a preguntar a ustedes qué cosas les fui presentando en las diapositivas. Vamos a ingresar, vamos a ver. Algo que generalmente sugiero es, si ustedes pueden, si están o en la computadora, si están en el celular, si ustedes pueden ingresar, si pueden ir abriendo y siguiendo el paso a paso, es mucho más fácil. Estoy más que convencida que en la medida en que nosotras aplicamos algo, y lo hacemos y practicamos, uno aprende con mayor facilidad. Entonces es esto, fundamental, iniciar sesión. Vamos a ver, nosotros hace unas clases atrás vimos algunas opciones con respecto a cómo podíamos llegar a este espacio o a este sector de actividades, ¿no? Eh, una de las maneras es viendo actividades de historia familiar. eh, Otras, a ver qué me está tapando acá la barra. Si yo voy hacia la parte inferior, una vez que inicio sesión, igualmente después se los voy a mostrar, ¿no? Aparece un más, y si yo abro ese más, se abre toda una serie una ventana, por así decirlo, con toda una información. Una vez que esa ventana se abre, tengo que ir hacia actividades con la familia. O bien, simplemente cuando ingreso a mi árbol familiar, en la barra superior dice árbol genealógico, buscar, tengo recuerdos, participa y aparecen las actividades. Sería muy fácil si yo ingreso a templo. El tema es que como vamos a trabajar con niños y jóvenes, es mucho mejor que podamos acceder desde las actividades de historia familiar. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, yo acá, bueno, pegué solamente algunas, pero fíjense el tipo de actividades, el colorido, que es fundamental. Si yo voy a templo, me abre directamente y me lleva a cuáles son las ordenanzas o bien qué tipo de ordenanzas tengo que hacer. Entonces, bueno, vamos a ver este aspecto que es juntos o together, con lo cual lo que tenemos que hacer es ingresar, ¿sí? Entonces, una vez que ingresamos, si escuchan ruido de fondo, es mi gato que está jugando. Vamos a buscar el icono. Un segundo. Entonces, el icono donde dice templo. Fíjense que directamente donde está together o juntos aparecen las actividades. Yo ingreso
a templo y se va a desplegar algo, vuelvo otra vez, que si bien es muy parecido a lo que nosotros tenemos en el espacio para adulto, y se utiliza ordenanzas listas, me encantó, bueno, este es el templo de Buenos Aires, y vuelve a aparecer obra en el templo, lo que tengo para hacer, mi servicio en el templo. Pensaba en esto, ¿no? Eh, ¿Qué podrán hacer niños y jóvenes? ¿Podrán ellos hacer algo de esto del templo antes de avanzar? ¿Qué les parece? Sí, bueno, se ve sencillito para ellos, pues, o sea, no se ve tan complicado para los niños o los jóvenes poder llegar a ese punto. Además que me parece, las imágenes se ven que son para ellos, pues. Ujú. ¿Qué cosas pueden hacer en el templo? Los niños, ¿desde qué edad, por ejemplo? Si ellos pueden ir. Bueno, cuéntenme ustedes, ¿qué cosas pueden hacer los niños o los jóvenes dentro del templo? Hermanita, lo que pueden hacer ellos, si son bautizados, bautismo por los muertos. Bien. Y bueno, es lo único que sé de actividades que pueden hacer en Pueden el hacer, templo. bien, exacto, pueden ir y hacer bautismos por los muertos, ¿no? Y dependiendo, ustedes vieron que ya los niños entre la primaria y una vez que pasan a hombres o mujeres jóvenes, ellos pueden ya, de todos modos, fíjense que en la primaria, una vez que los niños se bautizan, los llevan al templo. Hay determinados espacios o sectores donde ellos pueden ir, pueden ver, pueden conocer. eh, entonces es como que los niños pueden también llegar al templo. No van a entrar a donde van los jóvenes, pero sí pueden acceder a determinados sectores del templo, ¿no? Em, Pensaba en esto, Algo que se hacía se sigue haciendo en el Templo de Lima, era sí, las estacas organizaban pequeñas visitas, ¿no? Eso lo organizaba la presidenta de la primaria junto con el obispo de cada barrio, ¿no? Y hacían visitas de aproximadamente 40, 45, 50 minutos, ¿no? ¿no? Nosotros les indicábamos de que previamente, 1 o 2 días antes, los líderes que iban a estar con los niños pudieran ir al templo y establecer la ruta, cuántas paradas pueden hacer, ¿no? 3, 4, 5 paradas en ciertos lugares y hacer algunas explicaciones, ¿no? Al entendimiento de los niños, ¿no? ¿Qué cosa es un templo? ¿Qué cosa se hace? ¿No? Y cosas así. ¿No? Obviamente algunos niños ya saben alguna de estas cosas, ¿no? Pero la mayoría salía con un buen espíritu, ¿no? Y teniendo en consideración algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, de que haya un adulto por cada 5 niños, que si van a tomar un refrigerio, que lo hagan, en el ómnibus, no dentro de los jardines, ¿no? O si es que había un comedor, hacerlo en el comedor, ¿no? Y incluso hasta hace unos años el templo les proporcionaba algunas láminas para dibujar, ¿no? Del Mm. templo, del Ángel Moroni, ¿no? De la pila bautismal, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, con frecuencia, y esto es cada fin de semana, ¿no? Recibimos en el Templo de Lima, ¿no? La visita de 4, 5 hasta 6 grupos de niños, ¿no? De diferentes barrios, diferentes estacas. Excelente, hermano Guevara, muchas gracias por la información, ¿no? Sirviendo con mi esposo, nosotros acá en el Templo de Buenos Aires, bueno, es similar, ¿no? Es maravilloso ver cómo las estacas se organizan, cómo llevan a sus niños, cómo cuando, dependiendo también, digo, desde la disponibilidad, pero hay un alto porcentaje en que puede o la presidencia o alguien de la presidencia del templo ir, darles la bienvenida,
presentarse, que ellos puedan conocer, que ellos puedan ver. Entonces es como que es una manera también de ir preparándolos para cuando ellos, bueno, ya son hombres o mujeres jóvenes, ¿no? O que ellos ya puedan comenzar a hacer bautismos. Esto también es sumamente valioso. Y esto que decía la hermana Noemí, en cuanto al hecho del colorido, no es lo mismo ingresar eh, en la plataforma, digo, de Family Search, ingresar para adultos porque voy a buscar, porque voy a imprimir tarjetas, que hacer todo este recorrido, ¿no? Creo que es fundamental esto, es clave hacer este tipo de recorridos. Llevarlos, siempre digo, como adultos nosotros tenemos que conocer esto, porque si yo lo conozco, si yo practico, si yo aplico, después me es mucho más fácil enseñarles a ellos, ¿no? Ya sea a los hijos, ya sea a los nietos. Es maravillosa esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver con qué otras cosas nos podemos encontrar. Entonces, ahora sí yo los voy a extender la invitación, vamos a ir y vamos a explorar y vamos a ver cuál es el recorrido que hay que hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna Hermana, experiencia? sí, hermana, ¿me permite? Sí, por favor, desde ya. Sí, era lo que iba a comentar yo. Qué bonito que nuestros jóvenes, en el caso de mi hija, bueno, ella ya acaba de pasar a la sociedad de socorro, pero mis hijos, ellos tienen la experiencia y recuerdan mucho sus primeras actividades que se hicieron visitando al templo de nuestra ciudad. Y a ellos les quedó muy presente la explicación, la bienvenida tan dulce que les dio el presidente del templo y cómo ellos desde chiquitos se les queda muy presente que es la casa del Señor, donde se realizan convenios, ordenanzas muy especiales para el progreso eterno, ¿verdad? Entonces, a mí me parece tan bonito que desde chiquitos en la organización de la primaria se les lleve y visiten al templo, la casa del Señor, para que ellos sepan lo especial que es ahí. Ujú. Muchísimas gracias, hermana Dabeiba. Una vez que nosotros iniciamos sesión, por eso digo, ¿no? Esto de preparar nombres de familiares es para nosotros los adultos. Seguramente si bajamos nos vamos a encontrar con todo lo que tenemos que hacer, con esto de si hay registros sugeridos, pero digo, trabajar con ellos implica otra manera. Entonces, fíjense, en la barra superior aparece árbol genealógico, buscar, recuerdos, participa y aparece esto que yo les decía, están las actividades. Si no las ubico en la parte superior, si yo voy hacia abajo, aparece este signo más, bueno, yo ya lo abrí, ¿no? En realidad aparece así, de esta manera, aparece, perdón, el signo más, si yo abro, me encuentro con todo esto, ¿sí? Y acá dice, ¿qué ofrecemos? Y ahí aparece también actividades con la familia. Entonces, esto es fundamental para poder trabajar con ellos. Vuelvo otra vez, barra superior, actividades, y ahí tengo aplicación juntos, que es la que aparece, ¿sí? Y vamos a mirar, together, está, creo que se pronuncia así. Si nosotros abrimos, fíjense que ahí aparecen historias, contenido, y llegamos a este punto que es el templo. Me encantó porque digo, bueno, es otra manera para trabajar con ellos. Entonces, esto que yo les decía, ¿no? Aparece esto del templo de Buenos Aires, utilizar las ordenanzas listas, después las vamos a abrir. Eh, tenemos esta opción, porque digo, si son niños que ya saben leer y escribir, si ya tienen 8 años, 9 años, fueron al templo, ellos pueden registrar su historia, pueden comenzar a registrar, perdón, acá me fui mal. Ellos pueden comenzar a registrar,
no tendría que... Sé que alguien tiene abierto un micrófono. Pueden registrar la historia o esto de mi servicio en el templo, pueden ellos escribir directamente la historia, ¿no? Entonces es como que, ¿qué cosas puedo hacer en el templo? Esto de hacer una cita. Yo les puedo asegurar que los chicos, ellos aprenden con mucha facilidad que nosotros, ¿no? Hay un micrófono que está abierto, hermanos. Gracias. Entonces, ellos aprenden con mucha más facilidad que nosotros. Entonces, si nosotros le damos la opción y la posibilidad y le mostramos lo que ellos tienen que hacer, es fantástico. Acá está lo de las actividades y acá tiene que aparecer, ¿qué es esto? Esto es nuevo, está todo está todo como laboratorio, pero digo, simplemente les voy mostrando lo que uno puede comenzar a ver, ¿no? A mí ya me comienza a sugerir lo que yo tengo para hacer, cómo empezar, correcciones que yo tengo que hacer, pero digo, si yo puedo solicitar ordenanza, si tengo que ver o hacer alguna modificación de la persona, esto de nivel de destreza, todo esto estuve descubriendo hoy, ¿no? Todo avanzado. Esto descubrí justamente hoy. Dije, bueno, es interesante todo lo que me está brindando. Por eso les decía, hay muchos cambios, hay muchas modificaciones que están apareciendo. Volvemos otra vez acá, esto del templo, ¿no? Tengo mis reservaciones. Si yo le enseño, ellos tienen que, bueno, van a aprender. Y ahí sí aparece a lo que nosotros estamos habituados. Si tenemos reservaciones, las ordenanzas, bautismo, confirmación, iniciatoria, digo, no falta tanto, no sé, en cuanto a los templos en donde ya se están colocando, digo, algunos, algunas máquinas que van a permitir directamente que nosotros con el código, no sé si ya lo están haciendo, donde en los templos donde están ustedes, en sus países, pero me mostraban desde Brasil que es como acerco el código y me imprime y yo ya entro al templo ya con mis propias tarjetas. Es decir, esto nosotros, bueno, todavía no llegó acá, pero veremos cuáles son los cambios una vez que abra el Templo de Buenos Aires, ¿no? Pero el tema es este, lo que yo puedo ir viendo, no sé cómo es en el templo en donde están ustedes. ¿Alguien que quiera compartir? Si dentro del templo pueden acceder a las tarjetas. No, en Perú, no, normal, el tradicional, Ah, imprimimos e ingresamos las físicas. ajá, bien. Bueno, porque más que nada es esto, ¿no? Lo compartía recién, ya hay no sé si son o impresoras, pero si yo acerco el código del celular y no está tan lejos, digo, de donde estamos nosotros acá en Argentina, ya en Brasil lo están poniendo en práctica, se imprimen directamente las tarjetas, ¿no? Escanea el código QR y todas las tarjetas que yo ya tengo preparadas las imprime en el momento. Es más, es como si fuesen tickets que van saliendo según la cantidad de tarjetas que yo tengo para hacer obra en el templo. Entonces, como que bueno, esto es muy novedoso, pero digo, si yo enseño y yo preparo a los niños, a los jóvenes, voy a tener otra manera. Mi servicio en el templo, eh, esto que tiene que ver, bueno, acá me va a pedir que yo inicie otra vez sesión, pero digo, hacer una cita del templo, hacer la reservación, esto de enviar nombres a la lista en lista de oración, también, o sea, puedo enseñarles si ellos pueden aprender. Y desde ya vuelvo a insistir en esta parte, ¿no? Que es también fundamental con esto de las historias, ¿no? Todo lo que yo pueda escribir, todo lo que yo pueda ayudarles a que ellos registren, absolutamente todo. Fíjense acá, esto era donde yo quería acceder. Recuerdos del templo, historia familiar, y ahí aparece la actividad, ¿sí?
lo que yo puedo hacer. ¿Cuál es tu experiencia favorita? Dice, relacionada con el templo, historia familiar. La hermana Dabeiba hace unos minutos compartía acerca de la experiencia de sus hijos. Imagínense lo que sería para nuestros niños cuando ellos ya escriben, leen, pueden registrar ellos su propia experiencia y en realidad esto a nosotros nos va a servir para las veces que sintamos que hemos tenido experiencias maravillosas, experiencias espirituales únicas, las podemos seguir registrando. Entonces, si nosotros les enseñamos, ellos van a estar no solamente trabajando en su propia historia familiar, van a estar trabajando en sus recuerdos. Fíjense, ¿qué detalles no quieres olvidar? ¿Quién, qué, cuándo, dónde? Esto que decía el hermano Guevara, fuimos con el grupo de la primaria. Cuando ellos comienzan a tener registro de las experiencias, de todo modo, digo, yo tengo mi nieta de 5 años y para ella fue más que significativo cuando fue con sus padres un día al templo. Y cuando fue al templo, le compraron el libro de Mormón. Entonces ella, cuando ve a los misioneros, lo que hace es contarles, ¿no? Tengo mi libro de Mormón, yo fui al templo. Entonces esto es lo significativo para los niños. Entonces eso va a hacer que los jóvenes quieran también ir al templo, ¿no? Y muchos más cuando ellos llevan sus propias tarjetas. Eso también es lo significativo, ¿no? Fíjense, qué bendición que recibiste debido a esta experiencia, es decir, el haber ido al templo. ¿Por qué piensas que la obra del templo, historia familiar, son importantes? Entonces, ayudarles a que ellos comiencen a registrar estas cosas. Entonces, si ellos las comienzan a registrar, son significativas. Y no importa la edad que tengamos, si algo es significativo para nosotros, no nos la olvidamos más. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer con ellos, ¿no? Colocar el título, la primera vez que fui al templo, la última vez que fui al templo. Digo, si nosotros como adultos completamos esto, esta es la invitación que yo les quiero hacer, ¿no? Eh, Háganlo y van a ver, es maravilloso. Hay historias que yo ya las tengo registradas, hay otras que no, porque en realidad voy viendo en la medida en que voy haciendo o aprendiendo o conociendo, las voy registrando. Pero fíjense, esto es en la parte de historia. Entonces, el templo. Y después aparecen las actividades. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo más que quieran saber o compartir sobre todas las cosas? Hermana Mayra. Sí, muy buenas noches. Gracias, muy bonita su clase, hermana. Juana. Yo quiero compartir una experiencia que tuve con mi nieta. Ella no es miembro de la iglesia y hace algunos años hicimos varias actividades. Bueno, no, las actividades que están ahora son mucho mejores, ¿no? Pero yo empecé e hice con ella, por ejemplo, la actividad de, ¿cómo que se llama? Eh, el tiempo, o sea que había que meter una La cápsula. información, la cápsula del tiempo, sí, decimos, sí. Tengo que volver a hacer la actividad con ella porque ya ha pasado, creo que como 5 años atrás, tal vez, sí, 5 o 3 años atrás, y a ella le gustó mucho. Yo hice varias actividades con ella que fue la que más se motivó. Mis nietos no son miembros de la iglesia y ella es la única que se motivó y pues la animé a eso y le gustó. A mí me encantó. Y ahora con estas nuevas actividades que hay, me parece buenísimo lo que hace Family Share en poder ayudarnos a tener una comunicación más estrecha con nuestros familiares y con nuestros jóvenes y nuestros niños, que son el futuro de la iglesia y son el futuro de nosotros también. Así que muchas gracias, hermana Silvana, por su clase, muy bonita. Por favor, muchas gracias, hermana Mayra.
La clave de estas cosas, o sea, de estas actividades, es, tenemos que sentarnos, tenemos que acompañarlos, pero vuelvo a insistir en esto porque es el punto de partida y es lo que va a hacer que también ellos registren todo este tipo de actividades, es el hecho de que sea significativo. Si no es algo significativo, es como que no se registra o fue por el momento y nada más. Entonces, si el aprendizaje es significativo, uno lo vuelve a hacer, uno vuelve a participar, uno quiere completar más. Entonces, por eso digo, está bien, la mayoría de las actividades que yo les estoy compartiendo, ¿sí? Tienen que ver con esto de actividades que son para niños y para jóvenes. Si yo en lo que comparto, si no lo hago a ver acá. Entonces, si no lo hago significativo, después no se va a volver a hacer. Entonces, la invitación que yo hago para con ustedes es, piensen en la última vez que fueron al templo, piensen quienes estuvieron hoy, la enorme bendición de estar en el templo, qué experiencia tienen, qué fue lo significativo en el día de hoy y regístrenlo. Respondan a esas preguntas y ustedes van a ver cómo cambia absolutamente todo, ¿no? Entonces, simplemente es, como yo les decía al principio, esto ha sido diseñado para niños y para jóvenes. Entonces, es como que si yo tuviese que verificar cuáles serían los pasos que tendría que hacer para llegar a lo que yo les mostré. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue el primer paso? ¿Qué es lo que hice al principio? Abrir la cuenta, abrir la página, perdón. Bien, o sea que, ¿qué es lo que significaría para nosotros abrir la página? ¿Qué significa? ¿Iniciar qué? Iniciar sesión. Iniciar sesión. Excelente. ¿Cuál fue el segundo paso? ¿Hacia dónde me fui? ¿Se acuerdan o Actividades, no? actividades, Bien. En las actividades, acuérdense que en la parte superior, en la barra, si yo ingreso a árbol, en la barra superior tengo toda una lista de opciones y aparecen actividades. Muy bien, hermana Dabeiba. ¿Qué más? Una vez que estoy en actividades, ¿qué es lo que hice? Templo. Bien, perfecto. Portugués también, ¿no? Bien, entonces me fui hacia juntos, estoy volviendo hacia atrás como para que podamos ver. Esto es templo, pero antes yo llegué a esto de buscar el icono de templo y antes del icono de templo estuve en actividades que era lo que decía la hermana Dabeiba. Tengo opciones para poder ingresar, una es la barra superior y si no la barra inferior, ¿no? Donde aparece ese más, el famoso más, en donde se abre toda una lista de opciones y llego a qué ofrecemos. Entonces a partir de ahí busco también actividades. Fíjense que tengo o barra superior o inferior. Ingreso a juntos y después de juntos busco el icono de templo. Una vez que busco el icono de templo, ahí tengo mis opciones. El plus, digo, puedo registrar las historias. Si yo voy hacia historia, puedo escribir mi experiencia en el templo, puedo también enseñarles a hacer una cita, porque esto también es importante, ¿no? Y esto de buscar, fíjense que ellos ya están preparados, digo, quienes están del otro lado del velo ya están preparados. O bien aún el mismo sistema me va a decir, bueno, hay posibles duplicados, me va a decir todo lo que yo tenga que hacer para que esa tarjeta pueda llegar al templo, ¿no? Y creo que el bonus track sería esto de poder enviar también nombres a la lista del templo, ¿no? Eso también es, para mí es valiosísimo. ¿Algún comentario, algo más? Excelente, entonces, se aprendieron la lección de hoy, ¿sí? Entonces, esto que hace Noemí, que me encanta,
La hermana Noemí nos premia a todos los directores con copas. Entonces, bueno, esta sería la copa del día de hoy. Felicitaciones. La invitación es que puedan eh, aplicar lo que aprendieron hoy, si lo fueron haciendo mientras íbamos viendo las diapositivas, fantástico, pero que puedan aplicarlo, háganlo primero ustedes, practiquen, vuelvan a encontrar, y creo que la hermana Dabeiba cuando comenzamos dijo, ¿no? Es como recuperar ese niño, ser ese niño otra vez, o esa joven, o ese jovencito, eh, con esta bendición que es la tecnología. Practiquemos, apliquemos, pensemos en nosotros mismos, escribamos, sintámonos como ellos y vamos a poder entenderlos mucho más. Quiero compartirles mi testimonio, realmente es valioso si nosotros queremos lograr que ellos permanezcan aferrados al Evangelio, es ayudarles que lo que el Señor nos está dando como bendición, que también sea significativo para ellos, que sientan realmente esto que decía el hermano, ¿no? Guevara, que ellos van, que disfruten, que podamos organizarles actividades, que puedan estar ahí, que puedan sentir realmente que es la casa del Señor. De esto no tengo la mínima duda. A mí me impacta escuchar a esta niña de 5 años cuando me dice, tengo el libro de Mormón porque fui con mis papis al templo. Entonces, eso es más que significativo y yo sé que ella no se va a olvidar de eso. Así que bueno, quería compartir esto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Silvana, por su clase tan maravillosa. Aprendimos bastante y bueno, tuvimos trofeos todito. Me Todos encantan tienen los premio. trofeos. Esta semana hemos tenido bastantes trofeos. Sí. Bueno, vamos a dejar de grabar entonces